Vamos a descubrir a qué le tenemos miedo. Siempre los muchachos me levantan la mano y me dicen, a hablar y que me miren. Ni siquiera dicen a hablar y que me escuchen. A hablar y que me miren, que me observen. Las mujeres me dicen, a hablar y que me escuchen. Las mujeres me dicen que tienen mucho miedo de eso porque a veces las mujeres entendemos que nadie nos escucha. Hello Dreamers, en el día de hoy estaremos hablando con Angélica Peralta. Ella es maestra y recientemente acaba de escribir un libro llamado Mujer trasciende el miedo, Dios cumplirá su propósito en ti. Y de eso mismo estaremos hablando en este episodio, de cómo podemos lidiar con el miedo, cuáles son esas cosas que podemos hacer para poder enfrentarlo, y ella nos habla específicamente desde su experiencia. Bienvenida, Angélica Peralta, Professional Dreamer. Para mí es un placer tenerte aquí para que hablemos de tu libro, específicamente de lo que es el tema de tu libro, Trasciende el Miedo, que me llamó demasiado la atención y quisiera que te presentaras un poco, dijeras cómo llegaste a escribir este libro y qué te conectó para hablar de ese tema, como lo es el miedo. Muchísimas gracias por esa invitación. Estoy súper afortunada y agradecida por habérmela hecho. ¿Qué me motivó a hacer este Sí. libro? ¿Qué te Bueno, motivó? ¿Cómo, o sea, cómo llegaste a escribir sobre este tema del miedo? Que es como, hasta da miedo escribir sobre él. ¿Cómo llegaste a él? fíjate, la gente siempre me pregunta por la palabra miedo en la televisión, en la radio. La gente siempre agarra esa palabra y me dice, ¿pero por qué de miedo es que tú quieres hablar a la gente? Y yo les digo, ¿qué es el miedo? El miedo es una sensación que no tiene ningún problema que la tengamos. Lo malo es lo que hace el miedo con nosotros y lo que nosotros hacemos con el miedo. El miedo es una sensación natural que nosotros debemos velar porque ese miedo no controle nuestras vidas. Es una sensación que te previene, es una sensación que te ayuda a tomar mejores decisiones. Si tú vas a cruzar una calle, te alerta, dice, ok, ahora no puedo, ahora sí puedo. El miedo no es nada malo que lo tengamos, es una sensación natural. Ahora, el miedo del que habla mujer trasciende el miedo, es otro. Ok. Es el miedo que se le va generando a la gente desde la infancia por quizás crecer en un entorno disfuncional, por quizás crecer en un entorno con muy deficiente comunicación, por un factor o por otro, se generan muchos miedos. De ese miedo es que yo hablo en este libro. Ok. ¿Y alguno en específico que tuvieras personal que compartas en el libro, que puedas darnos como un resumen aquí? Claro que sí, algunos en específico, muchos. Por ejemplo, miedo de hablar en público, Ese lo tiene miedo de hablar en el público. 80% de la población o más cuando viene a ver. El 80% de la población del mundo debe revisar en el patrón que creció para enfrentar ese miedo de hablar en público. El patrón con el que crecí puede decirme, puede estancarme a mí en no poder hablar con una persona porque tengo esos recuerdos ahí guardaditos en la memoria y cada vez que me quiero desarrollar, cada vez que quiero hablar, viene esta emoción y me atrapa porque me hace sentir que no puedo, que no soy capaz. Esos miedos que nosotros tomamos cuando somos niños y niñas nos hace sentir impotente toda la vida y entonces lo desarrollamos cuando crecemos. Y ahí salen a flote esos miedos. ¿Cuál miedo, por ejemplo? El abandono de mi padre, cuando él se dice, hasta aquí llegué, ya este contrato no puede más, me fui y los dejo. Eso me generó mucho miedo. ¿Y cómo te impidió eso de como de realizar algunos de tus proyectos o de tu manera de dirigirte en la vida? ¿Cómo te afectó ese abandono a ti? ¿Cómo me afectó? Bueno, cuando los niños son abandonados por sus padres y el entorno inmediato del niño no se da cuenta que el niño ha sido afectado por esta situación. El niño crece para los ojos del mundo natural, no pasa nada, pero el niño sí tiene una situación, un trauma guardado, que no sabe decir, hey, hello, tengo un trauma, simplemente crece. A mí me afectó en que yo no sabía tomar decisiones por mí sola. Siempre alguien tenía que ayudarme a tomar decisiones, pero yo no sabía que yo tenía miedo. Eso yo lo fui descubriendo ya cuando fui creciendo. Tampoco aprendí a valorarme
porque pensaba que el abandono de mi padre era porque no nos amaba. Cuando nos abandonan, a veces creemos que no nos aman y entonces no aprendemos a amarnos nosotros mismos. Wow, interesante. Que de todo, de un trauma, vamos a decir, de la niñez, entonces eso se convierte en algo que te puede afectar ya en tu vida adulta, que mucha gente no pensaría que viene de allá atrás, pero importantísimo hacer como ese diálogo interno para uno saber de todo eso. Entonces, ¿qué le aconsejas tú a las personas que están escuchando este podcast? ¿Cómo empezar a lidiar con esos miedos? ¿O cómo empezar a descubrir tal vez es miedo que tú no sabes de dónde viene? Has dicho la palabra poderosa y la palabra que detona este asunto es descubrir. Descubrir por qué tú te comportas de tal manera, descubrir por qué eres hostil, por qué eres tan violenta, por qué eres tan salvaje en tus relaciones, relaciones amorosas, relaciones de amistades, por qué eres tan tosca. Hay un miedo ahí. Entonces, ¿qué haces? Haces una coraza como para protegerte, pero es miedo que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo primero que yo siempre le digo a las muchachas y a los muchachos adolescentes cuando les doy charla? Vamos a descubrir a qué le tenemos miedo. Siempre los muchachos me levantan la mano y me dicen, a hablar y que me miren. Ni siquiera dicen a hablar y que me escuchen. A hablar y que me miren, que me observen. Las mujeres me dicen, a hablar y que me escuchen. Las mujeres me dicen que tienen mucho miedo de eso, porque a veces las mujeres entendemos que nadie nos escucha. Sí. Y eso es un espíritu de víctima que se desarrolla también en la niñez y que tenemos que aprender a quitar un poquito. La otra clave que uso mucho es para recomendar a las muchachas y a los muchachos, es que se cambien el chip. Hay que cambiarse ese chip, ese lenguaje. El yo no puedo, el yo era así, o el yo soy así, así yo crecí, yo no necesito Sí. cambiar. Tú Hay que sabes que ese cambiarse el chip. miedo de las mujeres también a que le escuchen es como bien generacional, porque desde los tiempos de antes también como que cuando alzaban la voz o querían hablar de sus opiniones, eran reprimidas por eso, querían callarnos a la mala, entonces como que eso ahora es que eso se está soltando y que básicamente estamos saliendo a la luz, donde hay más mujeres empoderadas, haciendo las cosas que les gustan y tomando liderazgos grandes en el mundo, representando. O sea que es un paso bien importante, pero que todavía tenemos como mucho que aprender y demostrar como mujeres también de que también se puede. Así que reconozco muchísimo esa parte y me encanta lo que dices de básicamente claridad. Eso es lo que uno tiene que descubrir de la palabra y saber cómo. Reconocer a qué le tengo miedo, Exacto. a qué le temo. Y cuando lo conozco, mi miedo, entonces trabajo mi miedo, no quito el miedo yo lo necesito. ¿Para qué? Para caminar sobre él, no para que el miedo camine sobre mí. Sí. ¿Y cómo fue tu trayecto escribiendo este libro? ¿Cómo te sirvió eso a ti como persona? Bueno, eso fue una experiencia muy sanadora, déjame decirte. La primera semana que yo comencé a escribir el libro, yo comencé con mucha fiebre. Ay, mi libro, que soñé desde los 14 años, 15 años, cuando estaba rebelde. Y cuando llegó la segunda semana, entré como en un duelo que yo no sabía salir de este duelo. Y yo decía, pero yo he sanado de todo esto. Realmente yo he sanado. Y la mentora que tengo, que tenía para ese entonces, que es Keila González Báez, la directora de A90D, donde yo me inicié como escritora, me dijo, tranquila, estás haciendo la catarsis, eso es natural, estás removiendo, estás recordando, no pasa nada, tómate tu tiempo y vuelve y retoma el camino. Ahí yo entonces me tomé mis días, leía la palabra, porque yo me cimentaba en la palabra, siempre me cimiento en la palabra, me quedo ahí. Y volví y retomé, dije, ok, ya yo sané esto, ya yo perdoné a mi papá, ya yo perdoné aquí, vamos a seguir porque hay mujeres que tienen que sanar y dejar de llevar el vestido de la víctima y empoderarse, como tú decías, de empoderarse de su vida, no de palabritas, de redes, empoderarse de su vida, porque ellas son las CEO de su vida.
Sí. ¿Y qué acciones se puede tomar para lograr convertirnos en esa CEO, como tú dices, de nuestra vida? ¿Qué acciones, qué pequeños pasos podemos dar? Cortito, para no ponértelo largo. Ujú. Comenzar a cambiar eso que nos decimos a nosotras mismas. El diálogo interno hay que revisarlo. Tenemos que hacer paradas en cómo nos estamos tratando, cómo estamos tratando nuestra vulnerabilidad, si nos estamos condenando por ser vulnerables o si estamos reconociendo que somos vulnerables, que tenemos algunas limitaciones que podemos vivir con ellas. Claro. Tenemos que Ok. hacer paradas para hacer ese reconocimiento y hablarnos de manera positiva, no condenarnos tanto. Y Perfecto. equilibrar lo que tú dices de mí, lo que el otro dice de mí. Equilibrar, porque nosotras no somos muñecas. Ujú. Bueno, nada, todas las personas que están escuchando, no se olviden de pedir el libro de Angélica Peralta, Mujer trasciende el miedo. Un mensaje final que quieras dejar a la comunidad. Bueno, decirle que mi libro está en Amazon, en Cuesta Libro Santiago, Cuesta Libro Santo Domingo, en Smashworld, donde no puede llegar a Amazon, está Smashworld. Ok, Aquí en Santo Domingo está en la librería RD, además de Cuesta Libro, está en Dental White y está en Coral Design. Y decirle a la gente, para cerrar este podcast, que permitan que Dios trascienda sobre ellas, que permitan que Dios trascienda en la vida de las personas, sea hembra o sea varón. Cuando nosotros permitimos que Dios trascienda en nosotros, entonces se puede cumplir el propósito para el cual Él nos diseñó a nosotras. El libro mío tiene el segundo título de abajo. Dios cumplirá su propósito en ti. Si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, como dice el Salmo 138:8. perfecto, amén, que así sea. Muchísimas gracias, Angélica, por estar aquí. Espero les haya encantado este episodio y que vayan y le manden su DM a Angélica de lo que le encantó más de toda esta conversación. Así que hasta la próxima. Gracias.